Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al sábado del Señor. ¿Cuánta falta nos hace el sábado, hermanos, para estar tranquilos, para estar sosegados, para estar fuera de nuestros intereses y sobre todo para estar con Dios y estar conectados unos con otros en estos tiempos que estamos pasando? Así que os deseo con todo corazón que este sábado sea un sábado hermoso y que lo podamos disfrutar en compañía de nuestros seres queridos, en compañía sobre todo de Cristo, que es nuestro Salvador, y también en compañía a través de las redes. Veráis, esta tarde o esta noche, para comenzar el sábado, quería traeros la historia, la vida importante de un personaje en la Biblia que fue Gedeón. Gedeón estaba en un momento dado de la historia de Israel en la cual Israel había pecado contra Dios, se había separado totalmente de él y estaban soportando constantemente los asedios de Madián, de los madianitas, un pueblo que al parecer eran beduinos, eran de aquella zona de lo que conocemos, por lo menos conocemos como he dicho, beduinos, porque hablan de que iban con muchos camellos, con muchos abalorios, y ellos eran un pueblo fuerte, entrenado para la guerra, e Israel se había debilitado al separarse de Dios. Tan grande había sido la separación que estaban adorando ídolos, Baales, Asera, diferentes dioses. Era una barbaridad. Estaban en los tiempos de los jueces y no se encontraba varón o hombre o dirigente que hiciera frente a estos pueblos como son los madianitas. Nos explica en la Biblia, si leéis en Jueces a partir del 6 hasta el 9, que viene toda la historia abreviada de Gedeón, dice que los israelitas araban la tierra, cosechaban, y cuando estaban a punto de recoger todo lo que habían trabajado, se presentaban los madianitas, como os dice en la Biblia, nos habla como si fueran langostas. Recogían todo lo que era bueno, lo dejaban todo arrasado y dejaban con un palmo de narices a estos israelitas. Y ellos callaban, porque era un pueblo débil. Y era un pueblo débil tanto en cuanto no estaban siguiendo las directrices de Dios. En ese tiempo estaba una familia en la cual uno de los componentes de los hermanos era Gedeón. Y dice que estando en la era tratando de cosechar y recoger el trigo para luego guardarlo secretamente para que cuando vinieran los madianitas por lo menos les quedara algo para comer. Y en esta que se le aparece el ángel del Señor, el Señor mismo, y le dice a Gedeón que él va a ser el que va a liberar a su pueblo, y que una de las condiciones era que tirara el altar de Baal y que quemara o destruyera el dios Asera, o Asera, no sé cómo el acento, cómo ponerlo, hermanos, y que lo destruyera, que eran los dioses de su padre, de lo que estaban adorando la familia. Dice que a él le dio un poco de miedo, entre comillas, hacerlo durante el día, y dice que lo hizo por la noche. Cogió a alguno de los criados, un toro grande, lo enjarzó y tiraron con fuerza y destruyeron el ídolo de Baal y también el ídolo de Asera, con los cuales, como Dios la había usado. En fin, que Dios le escoge a él para hacer frente a esos madianitas. ¿Por qué? Fijaros, porque como ya Israel había caído tanto, el pueblo clamaba
Señor, protégenos de estos madianitas, no sabemos hacerle frente, estamos débiles, nos destruyen, vienen, son 10 por 1, no sabemos cómo hacer, es un pueblo fuerte que estaba, como os dije anteriormente, entrenado para la guerra. Y los israelitas se habían convertido, además de un pueblo idólatras, se habían convertido también en un pueblo tranquilo de agricultores. Bien, entonces vamos a lo que nos interesa de esta tarde, Jueces 6, 36 y 37. Ahí nos dice que Gedeón, hablando así con el ángel, con Dios mismo, dice: mira, Señor, yo soy débil y tengo fe, quiero hacerlo. Has visto que ya he destruido más o menos, viene a decir, he destruido los ídolos de la casa de mi padre, pero tengo miedo, Señor, tengo fe, pero tengo miedo. Necesito una prueba. Y dice que la primera prueba que le pide, como él era agricultor, le pide que en el medio de la noche un vellón de lana, un trozo de lana, lo pusiera, y en ese tiempo caía por la noche rocío y no se libraba ningún lugar del rocío húmedo. Pero entonces, para una señal y él estar seguro, era que el vellón quedara mojado, que el rocío cayera sobre el vellón y alrededor de las tierras de él, de donde vivía Gedeón, que no cayera el rocío. Era una cosa impensable, porque el rocío cae, es algo de la naturaleza que cae sobre todo, piedras, recovecos, por todos los lugares. Gedeón fue a dormir y al otro día, cuando amaneció, estaba todo seco y el vellón lleno de agua. Dice en el versículo 8 que se llenó, en Jueces 6, versículo 38, que se llenó un tazón de agua. No había llegado el momento en que Gedeón estaba en la llanura con sus hombres para enfrentarse a las fuerzas inmensamente superiores y entrenarse en la guerra de los madianitas. No era de extrañar que este hombre, su corazón saltara de la expectativa de la batalla contra alguien muy fuerte. Y aunque él tenía fe, es cuando le pide a Dios esta señal. Dios no se enfada. Dios le ama, Dios te ama, Dios nos ama. Y cuando le pedimos cosas, Él, a pesar de nuestra tozudez, nuestra cabezonería, nuestra insistencia en el pecado, Él nos contesta. Y dice que Dios, en su infinita misericordia, permite que Gedeón elija la señal. Y Gedeón la elige. Toda la expectativa de Gedeón recayó sobre el vellón. Y el vellón, no, Dios a través del vellón le dio la contestación. Hermanos, el rocío es la gracia divina. Es la humedad formada en el silencio de la noche que cae y lo llena todo, que no procede aparentemente de ninguna fuente y que refresca durante la noche nuestra vida marchitada por el sol del desierto, que es esta vida que estamos viviendo. Cae abundantemente sobre nosotros cada día, y esa gracia no es un fenómeno natural ni proviene del medio ambiente, proviene de lo alto, proviene de Dios, esa gracia. El rocío del Espíritu Santo, que solo Dios puede darte, reaviva tu alma en tierra seca. El rocío de la gracia divina te consuela, hermano, en medio del dolor. Evitas que las pruebas que las pruebas nos destruyan, y nos da esperanza en medio
de este mundo indiferente al agua de vida, al rocío de vida que ofrece Dios gratuitamente. ¿Cómo sentirnos plenos en este mundo? Aunque tengamos todo lo que deseemos aquí y ahora, sin la gracia divina que te trajo, que me trajo, que nos trajo a la existencia, nada de lo que provenga de la tierra seca nos va a llenar nuestra alma. Como dice en una parte de la Biblia, ¿por qué cavar cisternas rotas que no contienen agua? El rocío del Espíritu Santo es un regalo que jamás, que nunca podremos pagar. La gracia de Dios es bella en movimiento, nos revitaliza, nos refresca, nos sacia plenamente. ¿Qué parece si decimos alabamos a Dios por su gracia? ¿Pero qué pasó? Gedeón necesitaba otra prueba más. El hombre estaba un poco temeroso, pero él tenía, el corazón estaba fresco, quería hablar con Dios y decirle cómo se sentía. Mira, Señor, sigo teniendo miedo. Te quiero, te creo, pero por favor, alivia mi espíritu, dame más seguridad. Voy a enfrentarme con hombres muy fuertes, dame más seguridad, por favor. Me imagino que Dios pacientemente le diría, ¿qué quieres? Y dice, pues mira, ahora que todo el rocío caiga sobre la tierra seca y el vellón se quede seco. Bajo nuestro punto de vista, eso es un imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios con suma paciencia, porque sabe quién es Gedeón, cómo es Gedeón, qué hay en su corazón, dice, bien. Gedeón duerme, a la mañana siguiente, ¿qué encuentra? Otro milagro de Dios hecho realidad. El vellón extremadamente seco y la tierra de alrededor ya está totalmente empapada. A Gedeón ya no le queda nada más que confiar en Dios. Y reúne 10.000 hombres. Sabéis la historia, pero vamos a repasarla. 10.000 hombres contra no sé cuántos de los madianitas. Dice que era como una plaga. Dice, Señor, ya estoy fuerte. Estoy seguro. Gracias porque me has dado esa señal. Entonces dice, no. Todavía sois muchos. No va a ser importante. Diles los que no quieran que vayan. Que se vayan, no va a pasar nada. Y Gedeón se lo comunica y muchos se van. Mira, Señor, ya estamos ahora. No, todavía sois muchos. ¿Cómo que somos muchos? Pues si aquellos no multiplican por 5. Pero, Señor, confío en ti. Dime, ¿qué quieres que haga? Dice, cuando vayáis a la orilla de un río, diles que beban agua. Todos los que se agachen y doblen sus rodillas, esos los descartan. Y los que se inclinen solamente coger agua con la mano y beban y lo laman, como los perros lamen el agua, esos van a ir contigo. Recordáis, quedaron 300 solamente. Pero Gedeón no dudó en absoluto. Y esos 300 vencieron a miles. Y los madianitas quedaron totalmente disueltos, muertos, se mataron entre sí, etcétera, etcétera. Conocéis la historia. Vamos a enfocarnos en el vellón de lana. Todo el símbolo recae sobre él. El vellón húmedo, el vellón seco era. Y en el vellón fue una revelación del poder milagroso de Dios. Porque es una cosa
que naturalmente no tiene ninguna ni puede darse ninguna explicación. También es el símbolo del testimonio del creyente en este mundo. Así también lo expresa el profeta Miqueas. En Miqueas 5:7, repito por si lo queréis buscar o recordar, Miqueas 5:7 dice así: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, las cuales no esperan a varón. Es decir, el no esperar a varón nos quiere decir que no dependen del hombre. La gracia, hermanos, viene de lo alto, pero necesita de ti, de mí, de todos nosotros como canal, para que después pueda distribuirse y derramarse como una bendición a todo el mundo, a los demás. Somos canales de la gracia de Dios para convertir la tierra seca que quedó alrededor del vellón, para convertirla en tierra fértil. El vellón se distingue de la era en que estaba Gedeón, que era la tierra seca, como la iglesia del mundo. A la vez que es bañada de la gracia divina, el mundo permanece seco. La iglesia permanece intocable, pura, como la flor de loto en medio del pantano. Si cada uno de nosotros estamos bañados por la gracia divina en medio de este mundo seco y que rechaza el agua de vida y insiste en permanecer seco e impermeable, si nosotros, bañados por la gracia de Dios, resistimos a la corrupción del mundo, al pecado, al orgullo, a la avaricia, a la envidia, la gente que te rodea se preguntará qué produce en nosotros esta diferencia de estar regados por el Espíritu Santo a estar seco por rechazar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce en nosotros?, se preguntará la gente. También se preguntará de dónde sacamos poder para sobrellevar con gozo las pruebas de esta vida. También se preguntará por qué tenemos esperanza en medio del dolor y la muerte. Se preguntará qué poder hay en nosotros que no nos someten ni el engaño, ni los vicios, ni la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fuerza nos levanta cuando pecamos y caemos y después nos levantamos? Y así muchos entre los pueblos de la tierra van a querer conocer a Cristo, nuestro Salvador, que es nuestro rocío sobrenatural, el único secreto del poder de nuestras vidas. Y así muchos, por la gracia de Dios, y siendo nosotros esos canales que Dios quiere que seamos, van a querer unirse a las filas de nuestra iglesia. Pablo dice en Romanos 12:1: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:1. Vuelvo a repetir porque lo he leído un poco mal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La fe de Gedeón enfrentó una gran crisis que permitió al pueblo de Israel volver a Dios. La fe de Gedeón era genuina, aunque le pidió a Dios pruebas. Pero Dios, como dije al principio, conocía el corazón de Gedeón. Conoce mi corazón, conoce vuestro corazón, y cuando le pedimos
pruebas, Dios nos la va a dar. Dios nos ama, Dios nos escucha. Como Dios escuchó la fe, la oración de fe de Gedeón y confirmó su fe mediante una señal, también lo puede y lo va a hacer y lo hace con nosotros. Y va a responder siempre a nuestra oración secreta y profunda. Y confirmará nuestra fe, tu fe, mi fe, con señales a los desafíos que la vida nos depare. Hermanos, con esta confianza en que Dios nos va a dar las señales cuando se las pidamos en nuestra oración secreta y profunda, con esa confianza que nos tiene que dar seguridad, alegría y ganas de vivir hasta que Dios nos llame o hasta que Cristo venga en su segunda venida, os deseo un feliz sábado. Y os deseo también que juntos les vamos a pedir a Dios en estos momentos: Señor, confirma mi fe en ti cada día. Que Dios nos bendiga.